sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Sean bienvenidos a Liberalmente. Este es nuestro segundo programa. Encantada de acompañarlos una vez más todos los jueves a esta hora. Y antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy, quiero presentarles, gracias a quienes ustedes pueden escucharnos todos los jueves y todos los días en RCR, la radio que se ve. Los créditos tenemos en la dirección general al queridísimo Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilixa Arcaya, en la producción a Catherine Manzano, a Justo Navarro, a Malala Nogales y en los controles a nuestro César González. Recuerden que pueden escucharnos a través de @RCR750 y a través del canal de YouTube de RCR. Ustedes simplemente ponen RCR en vivo y les aparecerá allí rapidito. Si no quieren vernos, pueden escucharnos a través de TuneIn, pueden entrar a través de su correo o su Facebook. Y para seguirnos les habla, como siempre, Claudia Macero, en redes @ClauMacero. El día de hoy tenemos un programa distinto. La primera vez que estuvimos al aire, creo que no tuvimos oportunidad de conversar precisamente por qué se llama Liberalmente este programa. Así que el día de hoy vamos a tener una discusión bastante larga sobre las ideas que funcionan, que tienen que ver con el libre desarrollo y cómo a partir de unas propuestas concretas nosotros no solamente vamos a poder lograr una Venezuela en libertad, sino una Venezuela que realmente nos lleve al bienestar, a la prosperidad y a lo que necesitamos en estos momentos en Venezuela. A mi lado se encuentran dos compañeros, tenemos a Anderson Riverol y a Edgar Pacheco, que más adelante van a estar debatiendo también con Andrés Guevara, al profesor Tupi, como le conocen popularmente, sobre estas ideas. Pero antes yo quería no dejar pasar este día sin comentar nuevamente el lamentable fallecimiento del maestro Carlos Cruz Diez a los 95 años en París, y lo hago precisamente porque la cultura es uno de los aspectos que nos garantiza identidad, y los venezolanos tenemos no solamente talentos inigualables, precisamente como hablamos en el liberalismo de lo que somos como individuos, sino a gente que sobresale y que en efecto ha tenido que incluso migrar para poder desarrollarse y para llevar nuestro arte a distintos rincones del mundo. Este fue el caso de Carlos Cruz Diez, padre del cinetismo, quien no solamente nos dejó bien representados, sino que desde el exterior, en el año 2017, escribió una carta a los jóvenes, que voy a leer algunos fragmentos, que pareciera escrita no solamente para el año 2019, sino para la posteridad. ¿Por qué? Bueno, porque en efecto habla de eso que hemos perdido y de ese mensaje a los jóvenes a recuperar la democracia y a cambiar la historia ahora que tenemos la oportunidad. Y creo que es una oportunidad única, que no estamos desaprovechando, pero que en efecto siempre es bueno recordar. Y esta carta dice, entre otras cosas, lo siguiente: escribir este mensaje a todos los venezolanos y en especial a los jóvenes que arriesgan sus vidas diariamente en las calles de Venezuela nace del dolor y la angustia ante los trágicos sucesos que están agobiando a mi país. Además, quiero manifestar la admiración por la decidida actitud que les ha llevado a enfrentar a un régimen construido sobre un modelo agotado y obsoleto que se ha empeñado en destruir los valores humanos que son la única garantía para construir una sociedad basada en la dignidad, el progreso y la justicia social. También quiero decirles que están viviendo una oportunidad única, la de cambiar su propio destino y el del país. Durante el régimen de terror que instauró la dictadura militar de Pérez Jiménez, que me tocó vivir y padecer, era sabido que la gente, en especial los opositores detenidos por la seguridad nacional, padecían torturas y en muchos casos desaparecían sin dejar rastros. Yo me fui de Venezuela porque eso era una situación humillante. Allí no había lugar para la cultura ni el arte. El objetivo de un militar es destruir o demoler al enemigo. Al contrario, el arte es generoso. Un artista sirve para enriquecer el espíritu de sus semejantes. El arte, en todas sus manifestaciones, la poesía, la literatura, la música, la danza, el teatro, la pintura, todos esos son nutrientes para el espíritu de un pueblo. Y al final, él cierra con una frase que toca en el alma, en lo más profundo, y dice:
A mis 94 años, les digo con sinceridad que les ha tocado vivir una época extraordinaria, porque todo está obsoleto y hay que inventarlo de nuevo. Hay que inventar un nuevo lenguaje político que hable de democracia, de valores éticos, de libertad, progreso y justicia social. Hay que inventar la educación, crear un país de emprendedores, artistas e inventores, un país digno y soberano en el contexto global. En fin, en Venezuela hay que inventarlo todo. ¡Qué maravilla! Termina la frase y creo que es una carta que nos identifica y que sigue vigente. Y yo le agregaría que hoy no solamente todo está por construir, sino que ya lo estamos haciendo. Y precisamente como todo está por construir y no para destruir, yo tampoco quería dejar pasar el lamentable hecho de la demolición de una de sus obras en el Estado Vargas, de Carlos Cruz Diez, para simplemente poner una reja más. Eso es parte de lo que pretende este régimen, destruir incluso la identidad, lo que nos mueve, lo que nos caracteriza por ser venezolanos, la obra de Carlos Cruz Diez y cualquier otra cosa que nos remonte precisamente a una libertad que nos permitiría ser lo que fue Carlos Cruz Diez y lo que aún podemos ser si salimos pronto de este régimen. Y para conversar precisamente de lo que están haciendo los venezolanos, aún a pesar de estas condiciones de dictadura, que incluso es mucho más que una dictadura, no es una dictadura, es un estado criminal, vamos a conversar con Vanessa Fariña. Ella es diseñadora, la tenemos al aire allá. Ella tiene una marca que en estos momentos ha participado en distintas convenciones. Ella es licenciada en Ciencias Administrativas en la Universidad Metropolitana. Además, realizó un diplomado de Gerencia y Globalización. Se formó en el Instituto de Moda y Ambiental Brivil. Posteriormente cursó el máster en Diseño de Moda en la Escuela Felicidad Duce del LCI Barcelona, España, y realizó prácticas profesionales con la diseñadora española Lidia Delgado. ¿Cómo estás, Vanessa? Ay, creo que se cayó. Sí, la tenemos. Bueno, en breve vamos a ver si recuperamos el contacto con Vanessa. Vanessa es una de esas emprendedoras que ha logrado hacer de su arte un espacio en Venezuela. Si la siguen en sus redes, Vanessa Farina, van a poder encontrar cómo ella desde los colores, tal cual como lo hizo Carlos Cruz Diez, logra identificar a Venezuela a través de distintas piezas, entre ellas carteras, gorras, incluso algunos otros materiales que ella ha logrado utilizar para precisamente identificarnos y dejarnos bien representados en distintas partes del mundo. Vanessa, además, es compañera de nuestro compañero Luis Tarbay, coordinador de 29 Esparta y además coordinador del Comité de Derechos Humanos. Y Vanessa, de alguna manera, en todos estos años ha logrado abrirse un espacio muy difícil en Venezuela, que es el del arte, donde precisamente hay muy pocos espacios para exponer nuestras piezas y lo que se logra desarrollar, pero lo ha hecho encantadoramente. Ya tenemos a Vanessa al aire, ¿sí? ¿Vanessa? Hola, Claudia. Hola, Vanessa, casi te nos vas. ¿Cómo estás? Sí, justamente te estaba escuchando y de pronto nos quedamos sin... Ay, bueno, no importa, aquí estamos de vuelta. Acababa de leer tu currículum y decía que en Venezuela, a pesar de las dificultades de hacer arte y de mostrar nuestros talentos, tú lo has hecho, ¿no? Háblame más o menos de qué va tu obra y cómo lo estás haciendo. Gracias por esta invitación y efectivamente somos como una especie de rebeldes que nos dedicamos a expresarnos desde lo que somos. Vanessa Farina es una marca de talabartería. En la expresión, la idea es reflejar nuestra identidad a través de piezas, en este caso carteras y visores. Y en estos momentos, ¿cómo estás haciendo con el tema de los materiales? ¿Es difícil cumplir con estas piezas o de alguna manera llevarlas adelante? Sí, claro. Hoy día todo es muy difícil, pero todo son las ganas que uno le ponga. Trabajamos con tenerías venezolanas que se niegan a dejar este país. Trabajamos todo el área de color. A pesar de que los químicos son importados, todavía los podemos tener. Pero trabajamos con mano de obra nacional, nos enfocamos muchísimo en trabajar el tema de la educación, siempre tenemos el taller abierto para que la gente pues pueda especializarse en esta materia si desea. Entonces, nos ayudamos muchísimo también como comunidad, los diseñadores y todos los que participamos dentro de la industria,
Entonces, bueno, creo que es un trabajo titánico, pero se puede. Y sigues creyendo en Venezuela, ¿no? Porque además, hace poco me mandabas una de tus obras y me decías que utilizabas los colores de Venezuela y en la nueva colección, 2019, hablas de lugares idílicos. Y es paradójico porque los lugares idílicos que tú mencionas son palmeras al viento, brisas, el calor sobre los hombros, en fin. Y además de estar representada por la costa. Tú tienes un vínculo muy estrecho con Nueva Esparta, ¿no? Con la isla. Así es. Sí, nos inspiramos en este país. Este país es lleno de lugares hermosos, de gente maravillosa, es parte de mi identidad, es parte de mi equipo de trabajo, es parte de lo que vivo a diario, como tú dices. Tengo un vínculo personal con Nueva Esparta y en este verano quisimos reflejar justamente esa brisa, esa suavidad, esos colores del atardecer que nos llevan a este eterno verano que vivimos en Venezuela, a conectarnos con esa mano de obra que es artesanal, que es de tejidos de palma. Entonces, estamos trabajando con fibras naturales y piel genuina para esta colección. Háblame un poco de tu participación en la Bienal y cómo lograste llegar a ese sitio en un momento tan difícil como este que enfrentamos los venezolanos. Bueno, de verdad que eso fue un orgullo para nosotros. Hay un grupo, como te digo, de venezolanos, incluidos ustedes, que nos negamos a dejar este país en manos de cualquiera que nos quiera como destruir, que sigue trabajando en el diseño de Venezuela. Está una curadora que se llama María Bilbao, Isabel Castrillo, Geraldine Alarcón, quienes dentro del marco de la Bienal Iberoamericana de Diseño hicieron resaltar el diseño artesanal de diseñadores venezolanos y bueno, en este caso una de nuestras piezas fue elegida, que es la pieza abanico, que podemos convertir pues un abanico que es un elemento para, bueno, dar prisa, convertir en una pieza funcional, que es como una casera. Buenísimo. Cuéntanos ahora más o menos dónde se pueden conseguir tus piezas, dónde las puedes ver, si las vas a exponer próximamente en algún sitio a donde los venezolanos podamos ir o a través de tus redes, ¿sí? Sí, a través de nuestras redes nos pueden encontrar, Vanessa Farina con doble S, termina en B pequeña, B de Venezuela, @ Vanessa Farina B. En Instagram tenemos un showroom en Las Mercedes y bueno, esperamos próximamente tener algún punto de venta físico donde todos los venezolanos nos puedan visitar. Lamentablemente la exposición de la Bienal ya terminó, pero bueno, estoy segura que van a venir muchas nuevas exposiciones de arte y ya te estaremos contactando para que tu público pueda asistir. Claro que sí. Para finalizar, Vanessa, yo quisiera que le dieras un mensaje a los venezolanos de no solamente de resiliencia, ¿no? Sino de creer precisamente en lo que eres. Este programa se llama Liberalmente porque en efecto el libre desarrollo parte del individuo y de sus propias capacidades. Tú te formaste para lo que eres y a partir de esas capacidades tú lograste ejercer tu profesión y desenvolverte en el ámbito que además debería ser el ámbito que tú quieres, tú querías ser artista, ¿no? Un mensaje para los venezolanos en un momento como este, partiendo precisamente de esas capacidades y de cómo tú lo lograste y de cómo a pesar de que en estos momentos quizás no están dadas las condiciones para hacerlo, cómo podrían lograrlo y qué les dirías. Bueno, Claudia, yo los invito a que se busquen dentro de sí mismos, que se expresen desde su ser, que saquen esa luz que llevan adentro, que el cambio comienza por cada uno. Y ese cambio lo empezamos nosotros, cada persona se va haciendo cada vez más grande y vamos a lograr todas esas cosas positivas que todos queremos y que estamos alineados para Venezuela, como libertad, como es cambiar lo oscuro por la luz, como es, bueno, vivir desde la belleza, desde el arte y desde las cosas buenas que tenemos y no desde toda esta maldad que ha salido y toda esta oscuridad en la que estamos sumergidos. Entonces, invitarlos a que exploren su propia luz y la hagan brillar desde lo que son y desde lo que quieran hacer, que sí se puede. Muchísimas gracias. Era Vanessa Farina, diseñadora venezolana, creadora de su propia marca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, bueno, creo que ya nos despedimos de Vanessa. Y Vanessa decía una frase final que yo con eso me quiero despedir para el primer corte, que tiene que ver con descubrirse, con buscar tu propia luz y encontrar en esos talentos, que además están de la mano de tus propias capacidades y de tu formación,
el lugar, cómo desarrollarte y cómo llevar ese mensaje, sea a través de una pieza, sea a través de los poemas, sea a través de los libros, de los tweets, sea a través de tu mejor talento, de la música, de lo que quieras hacer. Y eso no solamente va a permitir que tú seas feliz, que al final es para lo que vinimos a este mundo, sino hacer felices a otros y en efecto llevar adelante a un país que no solamente es liberal y estamos convencidos de eso, sino que va a ser libre. Muchísimas gracias, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta con Liberalmente, contigo como cada jueves. Y en esta parte del programa sí vamos a entrar en materia precisamente sobre las ideas de libertad y lo que funciona. Cómo a través de propuestas concretas podemos lograr en una Venezuela en libertad, una Venezuela que nos haga libres, que nos haga felices, que nos permita progresar. Y para iniciar esta conversación vamos a tener la sección Eres liberal y no lo sabes, que en efecto trata de lo que nosotros queremos confirmar, que es que en Venezuela somos liberales, pero probablemente no lo sabemos. Tenemos Eres liberal y no lo sabes. No sé si tenemos la coletilla. ¿Sí? ¿No? ¿No? Ok, bueno, seguimos con el programa. En esta parte yo quería leerles una cita que me recomendó mi amigo Riverol. Ya en breve les voy a presentar a nuestros invitados, pero esta cita es de Ayn Rand, del libro Igno, y dice lo siguiente: porque la palabra nosotros no debe ser pronunciada, salvo por propia elección y en una segunda instancia. Esta palabra nunca deberá ser colocada en primer lugar en el alma humana. De lo contrario, se convierte en un monstruo, en la raíz de todos los males sobre la tierra, la raíz de la tortura del hombre por el hombre, y en una mentira impronunciable. La palabra nosotros es como cal viva volcada sobre los hombres que se asienta y se endurece como piedra. Aplasta todo lo que está debajo, lo que es blanco y lo que es negro. Se pierden igualmente en el gris. Es la palabra por la cual los depravados roban la virtud del bueno, por la cual el débil roba la fuerza del fuerte, por la cual los tontos roban la sabiduría de los sabios. Y bueno, para precisamente analizar no solamente esta palabra que al final nos dice que quizás todo tiene que ver con el yo y lo que somos, tenemos a tres invitados. Anderson Riverol es egresado de la Universidad Simón Bolívar en Comercio Exterior, miembro de Se Dice Libertad y coautor del libro 5 reflexiones sobre el libre comercio. Además tenemos a Edgar Pacheco, coordinador local de Es Libertad y estudiante de Sociología de la UCB, mi casa de estudio también, y además miembro de Se Dice Joven, y a Andrés Guevara, investigador de Se Dice, quien me ha dicho, no me llames profesor, solo ponme investigador. Y listo. Nada, para empezar, yo quisiera que antes de arrancar y entrar en materia, ustedes me digan si en efecto ustedes están de acuerdo con que Venezuela es liberal, y probablemente muchos no lo saben, y por qué. Si me dicen una premisa en función de eso,
o qué creen ustedes que podría caracterizar? Vamos a arrancar con Anderson. ¿Tú crees que hay gente que es liberal y no lo sabe? En principio, muchísimas gracias por la invitación, Claudia. Efectivamente, yo creo que Venezuela es liberal y no lo sabe. ¿Por qué? Porque todas las premisas de los venezolanos se centran en la superación, en saber que como individuo puede ser más, y no acepta esa igualdad de hecho nefasta que buscan los colectivistas. Muchísimas gracias. ¿Y Edgar? Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, honrado de compartir este panel con estos admirables personajes. En principio, yo sí creo que Venezuela es liberal y todavía no lo sabe. O quizás sí lo sabe, solo que no se ha visto en la necesidad de profundizar sobre esto. Pero esto va enraizado en lo que decía Ayn Rand, y es que este colectivismo ha hecho que el venezolano hoy deje de pensar en certezas. Ese desaparecer en lo gris hace pensar en eso, en que el venezolano hoy no tiene certeza. Y buscar la certeza es precisamente eso, buscar la libertad. Gracias, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias también por la invitación. Yo diría, en cuanto a tu pregunta, que el tema de definir si es liberal o no liberal un país es complejo, porque no hay absolutos. O sea, un gran problema que tiene la doctrina liberal es hasta qué punto tú te separas de lo que es la libertad y qué no es la libertad. Entonces yo diría que más bien hay un proceso de descubrimiento de los valores de la libertad en cada individuo, y que precisamente como consecuencia de ese proceso de descubrimiento hay un acercamiento hacia la idea de libertad. Pero pensarlo en términos absolutos sería, a mi punto de vista, un tanto, no voy a decir descabellado, pero sí como que, oye, no me gusta pensar en términos absolutos cuando estoy dando una declaración de ese tipo. Pero sí crees que hay rasgos que indican que hay gente que es liberal y no lo sabe. Sí, hay un proceso de descubrimiento del valor de la libertad, indudablemente. O sea, digamos, cuando tú tienes enfrente un Estado, una cantidad de políticas públicas que no han sido proclives al desarrollo de tu propio potencial, pues tú por supuesto te das cuenta que hay otro camino, y que ese camino precisamente pues subyace el valor de la toma de decisiones a través de tu propia pues voluntad, sin cortapisas de parte de un Estado, de parte de una autoridad. Entonces sí hay un proceso de descubrimiento del valor de la libertad en cada una de tus decisiones individuales. Ahora, si eso después se puede traducir o no en un conjunto de políticas públicas que establezcan el desarrollo de una democracia liberal, está por verse. ¿Por qué? Porque hacen falta instituciones, hace falta una cantidad de elementos que, bueno, espero ir desarrollando en el programa, ¿no? Sí, y no solamente... respeto muchísimo tu opinión sobre el tema de no ser tan directos con el tema de si Venezuela puede ser liberal o no, y bueno, obviamente es complicado definirlo, y mucho más complicado definirlo. Nosotros decimos que hablamos de no 20 años de socialismo, sino de 60 años de socialismo. O más, ¿no? Entonces, precisamente en una sociedad acostumbrada de alguna manera a esos valores, rebelarse frente a eso podría ser no solamente revolucionario y vanguardista, sino hasta de alguna manera... tú llegas a pensar que estás equivocado, ¿no? Y muchas veces eso le pasa a los liberales. Que tú defender una idea te plantea como el bicho raro quizás en muchas discusiones. Eso no sé si esto te ha pasado, y quiero arrancar contigo porque eres parte de la Escuela de Sociología de la UCB. Bueno, de alguna manera una escuela donde se han empujado mucho las ideas socialistas y comunistas. Entonces quisiera que me hables precisamente de cómo es ese rol y cómo de alguna manera defender el liberalismo en un espacio como ese. Bueno, indudablemente la Escuela de Sociología se ha visto quizás sumergida o ha sido protagonista de gran parte de todo lo que está sucediendo actualmente, y es eso lo que hemos querido reivindicar, al menos desde mi posición, y es que el estudiante hoy de Sociología sabe que esta no es la solución, o que estas no son las ideas que debe defender, las que se están instaurando hoy en Venezuela, no son las que se deben defender cuando desde su misma posición como estudiante contraria el ejercicio de autoridad que tiene el profesor, que de alguna manera golpea o ataca de alguna manera el bienestar del estudiante o el desarrollo del estudiante. Y cuando extrapola eso del sector estudiantil al sector nacional o al área de cómo es en el país, ya allí se ve, tiene un fundamento, tiene un argumento a favor de por qué no estar a favor de estas ideas, y cómo sí velar por la libertad o velar por su propia libertad, que es lo principal. Que al final es lo que nos une. Probablemente pareceríamos pensar distinto en muchos temas, en muchas acciones, pero probablemente lo que nos une es precisamente esa necesidad de superación y de crecimiento, ¿no? Anderson, además tú en estos días escribías que Venezuela es uno de los países con mayores reservas de petróleo probadas en el mundo y que tenía un gran potencial turístico. Otro de los aspectos quizás en los que está en deuda el liberalismo, el libre desarrollo, tiene que ver con la parte económica, ¿no? Correcto. ¿Cómo lo concibes? Y aquí quiero entrar en materia. Vamos a tratar de hablar de 4
tónicos o tópicos, mejor dicho, específicos en este sentido. Y uno tiene que ver con el área económica, cómo concebir la economía desde el libre mercado y desde lo que se propone desde el liberalismo. A ver, esta parte, para analizarla, habría que ver la historia de Venezuela en algún sentido. Y la característica que nosotros nos ha definido como país es que somos un país petrolero. Pero el petróleo nos volvió un estado patrimonialista. Es decir, quien esté en el poder puede usar todos estos ingresos por concepto petrolero como casi le dé la gana. Y esto al final con la época o con la era del chavismo se profundizó de una manera, o sea, completamente grotesca. A ver, ¿qué es lo primero que habría que evaluarse? Es la desestatización de la industria petrolera. Primero evaluación, a ver si aún queda algo, si aún este colectivismo carnívoro nos dejó algo. PDVSA ya no queda y nada, ¿no? Si queda algo, venderlo. ¿Por qué? Porque al final tenemos a un Estado que es más fuerte que el ciudadano y puede influir sobre las vidas. A mí me gusta mucho un autor que se llama Bertrand de Jouvenel. Él tiene un libro que se llama Sobre el poder y dice que el poder con el Estado puede convertirse en un monstruo. Y él habla de los estados minotauros. Entonces, en Venezuela, efectivamente, hay un estado minotauro que se alimenta del alma y de la vida de las personas. ¿Cómo nosotros le quitamos el alimento a este estado? A través del libre mercado, que sea la gente la que de alguna u otra manera produzca. Lo único que tiene que hacer el gobierno es no meterse en la economía. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan emprender. Y de hecho, en la parte anterior vimos un ejemplo de en tiempos de crisis siempre va a estar allí una visión de ser más, de ser mejor. ¿Para qué? Para mantenerse y para exaltar lo que es el individualismo y las grandes ideas de que allí derivan. Así es. Vamos a ir cerrando este bloque. En el próximo bloque vamos a tener mucho más tiempo para esto. Y Andrés, me vas a contestar algunas cosas que la gente está escribiendo en el canal de YouTube. Aquí dice, bueno, está bien. Sí, fuera el socialismo, no lo queremos, pero ¿cómo se definen ustedes o cómo definen ustedes a un liberal? Y lo segundo es que a través de Instagram también nos hicieron una pregunta que tiene que ver con lo que tú comentabas. Y ¿es totalmente sano que un país sea totalmente liberal o tiene que haber un equilibrio? Al regreso vamos a hablar precisamente sobre esto. Ya regresamos con Liberalmente. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Ok, aquí estamos de vuelta con Liberalmente. Contigo nos acompañan o me acompañan Anderson Riverol de Se Dice, Edgar Pacheco y Andrés Guevara, conocido como Tupi, por ahí decía. Sí, es así. Popularmente conocido como Tupi. Y dejábamos una pregunta al aire que tiene que ver con, bueno, con precisamente si en Venezuela es posible no solamente definir qué es un liberal, para empezar, sino además algo que tú comentabas al principio, que es si es necesario que Venezuela sea totalmente liberal o debe haber un equilibrio. Precisamente la pregunta yo la tomo con mi afirmación inicial. O sea, ni los grandes doctrinarios del liberalismo han logrado definir a carta cabal, digamos, qué es el liberalismo. Tú puedes definir, bueno, la escuela austríaca, tienes los monetaristas, tienes el objetivismo, tienes a Rothbard, digamos, hablando del punto de vista doctrinario. Entonces, pero si ellos mismos, digamos, no se ponen de acuerdo, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros en un programa de radio? Entonces, tal vez el gran reto para los políticos que quieran de alguna manera desarrollar ideas liberales es no encajonarse en, digamos, cuál debe ser el boceto perfecto de un ideal, de un liberal ideal, porque eso más bien te aísla y lastimosamente, pues, por supuesto, confunde a la gente, porque no vas a lograr la figura del liberal ideal. Eso no quiere decir que tú de alguna manera trastoques tus principios fundamentales, pero uno sí puede llegar a delimitar que hay una serie, digamos, elementos que son comunes a todas estas ideas que se han venido, pues, pregonando. ¿Cuáles son esos elementos comunes? Bueno, la noción de que efectivamente el Estado pues tiene que cuidarse de no crecer en demasía, porque si lo hace, termina de alguna manera pues claudicando la dignidad del hombre. Entonces, ¿qué pasaría? Y para responder a la otra parte, dicen, bueno, ¿qué pasa si Venezuela es enteramente liberal? Pero es que yo creo que la misma afirmación inicial te da la respuesta. O sea, lamentablemente, el conflicto, el ir y venir del hombre no te va a permitir a ti tener un liberalismo pleno, porque va a haber grupos de presión que van a querer que haya Estado, ¿ok? Y tú evidentemente vas a tener que luchar de manera, pues si se quiere, argumental y racional para que haya un equilibrio entre esas personas que pregonan más Estado y tú que de alguna manera crees que no. Y la discusión no está saldada, no solamente en Venezuela, sino en ninguna parte del mundo. Lo ves con el tema de las libertades civiles y políticas, lo ves con el nuevo movimiento de ideología de género y todo esto. Lo ves también con temas, digamos, de políticas sociales. Entonces, si la libertad fuera una sola, digamos, es verdad, como idea está allí, pero si de alguna manera la discusión estuviera saldada, entonces no habría política. Entonces, la discusión tal vez, y lo que debe hacer una persona que cree en la libertad, es precisamente argumentar de manera racional por qué debe existir. Y lo que se ha demostrado a través de la historia es que allí donde florece mayor grado de libertad, hay mayor grado de prosperidad, hay mayor grado de evolución humana. Entonces, hasta ahora eso no ha logrado ser rebatido. Entonces, es una lucha constante, una pugna que está, digamos, si se quiere, en circunvalación, pero no es absoluta. Entonces, de alguna manera, no piensen en una Venezuela liberal como un absoluto. Sí. ¿Okay? Y no estoy llamando el relativismo. O sea, hay que tener cuidado con eso. Pero si vean que, digamos, la noción humana y de sociedad es un constante intercambio de información. Y una constante discusión, ¿no? Exactamente. Y a propósito de los modelos que funcionan, yo quería poner, no para escuchar el audio justo, sino para simplemente que lo vean las personas a través del canal de YouTube de RCR, un video de, no sé si lo vieron, del primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke, que dice que Dinamarca no es socialista, sino que Dinamarca tiene una economía de mercado. Y eso de alguna manera contraviene a lo que algunos le habían dicho sobre, bueno, sí, Dinamarca es socialista y fíjate cómo funciona Dinamarca. Y realmente no es así, ¿no? Para quienes lo puedan ver, allí tienen al ministro declarando, y eso de alguna manera también tiene que ver con otra discusión que no se ha dado, o más bien, más que una discusión, con una acción que es saber vender las ideas liberales, que además es otra deuda, ¿no? Los socialistas han no solamente sabido venderlos, sino han logrado, y aquí paso con Edgar, instaurar algunas ideas o constructos alrededor de grupos sociales o de movimientos, de alguna manera por llamarlos. No solamente, por ejemplo, el caso de LGTBI, movimientos feministas y otros movimientos que ellos han logrado capitalizar, ¿no? Y en ese sentido quiero entrar ya al tema de género y cómo tú crees de si se ha vendido o no se ha vendido bien el tema del liberalismo en función precisamente de los temas que tienen que ver con género, ¿no? Y esas discusiones. ¿Es realmente el venezolano o el individuo capaz de amar libremente? ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, en principio, yo creo que el tema de cómo el socialismo ha sido, de alguna manera, o ha tenido como bandera esto, es gracias a esa política de hegemonía comunicacional que han implementado en cada uno de los países donde ellos han estado. Si Edgar Pacheco considera que el ser humano es libre de amar, sí lo creo. Pero creo que principalmente la labor del liberal hoy es abogar porque
hayan libertades individuales y donde todos los individuos sean considerados iguales ante la ley. Cuando hablamos de derechos de los homosexuales, no debería ser derechos de la comunidad ni de los homosexuales, deberían ser derechos de todos los ciudadanos como igual. O sea, la ley debería contemplarlos como iguales. O sea, no eres más por ser homosexual, sino por lo que eres, porque vales como individuo. Exactamente, no eres ni más ni menos, eres un individuo que está en determinada sociedad y que la ley debería tratarte igual. Sin embargo, yo creo que hay decisiones que tomar, no solamente sobre cómo definirnos, sino aspectos legales como el matrimonio igualitario y otras decisiones que en efecto hay que tomar. Allí, no, por mucho que la libertad abarque, hay un marco legal que en algunos países ya ha, de alguna manera, avanzado. ¿Tú estás de acuerdo, Anderson, que de alguna manera la gente lo llama, no, tú eres conservador, Anderson es conservador y está en contra de todo, nada de drogas, nada de eso? ¿Tú qué opinas precisamente sobre este tema, el matrimonio igualitario y la libertad de amar? ¿Tú lo concibes así? A ver, yo creo que cada persona efectivamente tiene la libertad de hacer lo que su voluntad le diga. Y su voluntad medida en no agredir a nadie. O sea, no puede haber un principio de coacción contra otra persona. Sin embargo, hay que evaluar bien. Y Venezuela tiene la suerte de que aún no ha sido azotado por la ideología de género. Es decir, no vemos a las feministas como en Argentina quemando las iglesias, no vemos atacando a las personas y llamando a las mujeres que tienen su familia la hétera. De hecho, yo recomiendo un libro ampliamente que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda de Agustín Laje. ¿Y qué es en sí lo que busca el liberalismo? Que cada persona tenga efectivamente el derecho que deba tener por ser individuo, que se respete su dignidad y que no se creen estos grupos colectivistas. Porque al final, ¿qué es lo que hacen los lobbies colectivistas de la ideología de género? Usa el resentimiento. ¿Para qué? Para atacar contra todo lo que de alguna u otra manera identifican como una amenaza. Entonces, ¿cuál es la gran reflexión? Cada persona, por su dignidad humana, por su individualidad, tiene el derecho de amar. Perfecto. Andrés, yo quisiera también que no solamente me dieras tu opinión sobre este tema, sino que también fuésemos aterrizando con propuestas, que es básicamente el objetivo de este programa, sobre, cómo sería una sociedad en libertad, precisamente bajo estas ideas, ¿no? Claro, depende de cuál tema quieras abordar, ¿no? Porque dices, bueno, matrimonio igualitario. Evidentemente la cartilla liberal te dice que, digamos, que sí tienes que legalizarlo, pero obviamente haciendo la separación entre lo que sería una unión y el matrimonio en su concepción religiosa, porque la tiene. Pero indudablemente nadie puede estar contento cuando, y sobre todo desde el punto de vista patrimonial, porque aquí por detrás también hay un tema económico. O sea, la gran reivindicación cuando empiezas a ver todo este movimiento es que efectivamente tú tenías una cantidad de parejas que estaban siendo excluidas de todo lo que era un proceso de sucesiones, digamos, proceso de reconocimiento de cuota, parte en propiedad y una cantidad de cosas. Y al final del día, si tu libertad de amar estaba también, digamos, de alguna manera obstaculizada también al mismo tiempo tu libertad patrimonial, pues había un tema allí que no se podía dejar de soslayo, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, la cartilla por allá, liberalización de drogas, digamos, legalización, todo ese tema, digamos, la cartilla liberal tradicional te dice eso. Sobre ese punto también hay otra opinión bloque, otro bloque. Otro bloque. Evidentemente sí, yo sé que hay muchas personas que dicen que no, pero yo en lo particular pues manejo más el tema económico, no estoy tan avenido al tema, tanto del tema social. Sí, no, lo tengo que decir abiertamente, no soy especialista en ello y también dar opiniones sobre eso en un programa pues es aventajado y un poco improvisado a mi parte. Sí. Tengo que reconocerlo, he leído lo que los partidos liberales proponen y tampoco quisiera estar dando opiniones a diestra y siniestra. Pero en el tema económico, digamos, que es lo que sí manejo, lógicamente, como lo dijo Anderson en el bloque anterior, el establecimiento de un libre mercado es la base, sobre todo para la generación de capital. Yo estaba casualmente antes viniendo del programa leyendo a Hernando de Soto y él decía, tú puedes intentar establecer todas las condiciones de una economía capitalista en un país, pero hasta tanto tú no seas capaz de lograr generar capital, no vas a lograr desarrollar al país. Y tú también tienes entonces ese reto, o sea, lo fundamental es lograr generar capital. Y como tú generas capital, bueno, viene todo un proceso de institucionalización. Y tienes a Douglass North que lo dice claramente, o sea, si tú sin instituciones no vas a ningún lado. Entonces, un poco idealista, pero digamos, desde el punto de vista operativo, tú tienes que liberar el mercado. No hay otra solución. Entonces, ¿cómo tú liberas el mercado? Pero parece un poco sencillo. O sea, si tú ves, por ejemplo, como hizo Alemania con von Erhard, a mediados de la década del siglo XX, de 1950 en adelante, tú te das cuenta que lo que sucedió fue una ley muy sucinta que decía se deroga el control de precios que había sobre los salarios y sobre unos rubros. Inmediatamente después, 9 meses después, la economía pues empezó a funcionar. Claro, el andamiaje aquí también pasa por rescate de
digamos, el tipo de empleado público que vas Sí. a tener. Es muy complejo. Ahora, si pero- tú quisieras concretar sobre el tema del liberalismo y lo que ofreces desde el ámbito económico, que es tu especialidad, tú dirías que tiene que ver con la reinstitucionalización y la garantía de prosperidad y bienestar. Sí, absolutamente, es que es por allí. O sea, yo te diría que eso es... Y es que incluso tan es así que personas que no se declaran liberales han tenido que adoptar este tipo de medidas para generar prosperidad. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, la socialdemocracia brasileña. O sea, es que ellos han crecido, pero ¿por qué? Porque han liberado. O sea, por ejemplo, la socialdemocracia española, la socialdemocracia chilena, que no son liberales. O sea, ellos no son liberales, no lo creen. Pero ellos incluso intentaron profundizar ciertas medidas que adoptaron durante, digamos, el gobierno militar de Pinochet. Entonces, o sea, no sean cínicos, reconozcan las virtudes digamos, de cierta parte del modelo que ellos se niegan a por completo. Y asuman que es lo que funciona. Bueno, claro, o sea, es que si no hubiera funcionado, ¿porque lo vas a adoptar? O sea, hay un tema allí que de alguna manera, digamos, falta sinceridad al momento de decirlo. ¿Quién firmó más tratados de libre comercio que Lagos, por ejemplo, en el caso chileno? O sea, privatizó, digamos, no sé, la entrega del agua, la construcción de autopistas, de vialidad. ¿Y acaso eso no es la entrega al control ciudadano en la toma de decisiones? Entonces, por supuesto que estás hablando abiertamente del reconocimiento que el modelo de libertad económica es el más proclive a generar desarrollo. Pero tú le preguntas al presidente Lagos, ¿usted se considera usted liberal? Y creo que la respuesta es un rotundo no. Entonces, lo pongo como ejemplo. Parece liberal, pero no se asume como liberal. Bueno, claro, pero un tema de prurito, tal vez electorado, marketing electoral y político. Lo que quiero decir es que la experiencia empíricamente lo que te demuestra es que gente que no se llama liberal ha empleado políticas liberales y que de alguna manera han sido exitosas en el ámbito económico. Y eso también responde a la pregunta que hacías anteriormente. Entonces, ¿quién es liberal y quién no es liberal? Bueno, tal vez tienes que juzgar a la gente no por lo que dice, sino por lo que hace. Entonces, si tú ves, digamos, que la libertad está funcionando y no lo está diciendo abiertamente que se manifiesta liberal, bueno, nosotros podemos empíricamente demostrar que el camino es ese. Entonces creo que justamente antes de llegar a la radio, tenía una conversación con Anderson y hablábamos precisamente de ese espectro y de lo obsoleto que es, ¿no? De si izquierda, derecha. Bueno, al final, si hablamos de 20, por ejemplo, podríamos hablar de centro derecha, ¿no? Y cómo esa discusión tiene que ver más bien con las cosas que funcionan. De hecho, yo le digo, mira, yo siempre te fusilo porque cada vez que a mí me preguntan si en 20 somos liberales o no, yo le digo, mira, sí, somos liberales, pero si me obligas de alguna manera a definirme, estamos en contra de todo esto que no funciona. Y eso tiene que ver precisamente con esas ideas que han permitido el desarrollo de un país y que, aunque no lo admitas, tiene que ver con la libertad. Y ya para ir cerrando, yo también quisiera, Edgar y Anderson, que habláramos precisamente, así como lo hizo Andrés, de las propuestas que ustedes creen puede ofrecer el liberalismo para una Venezuela en libertad. ¿Cómo tú lo concibes? Más en un país donde es difícil quizás hablar de esto después de tantos años de socialismo, como lo dijimos hace rato, pero también donde quizás estas ideas no terminan de discutirse o de darse, ¿no? Hay muchos espacios positivos, se dice, ustedes son un ejemplo de eso, distintas cuentas, han surgido movimientos precisamente que defienden esto porque, en efecto, es algo que creen podría funcionar, pero ¿cómo crees tú, para aterrizar desde algún aspecto, que desde el liberalismo podríamos aportar más a una sociedad en libertad? Bueno, precisamente, como decía Andrés, creo que el tema del desarrollo económico, principalmente la libertad económica, va a permitir propiamente que el venezolano salga de donde está. Y eso yo lo agarro desde el ejemplo más cercano, que es el tema de la universidad y cómo mis compañeros de la universidad han visto que precisamente la iniciativa de varias personas, de varios individuos en cuanto a crear empresas, en cuanto a crear emprendimientos, es lo que les ha dado realmente oportunidades para crecer y para salir adelante. Y esto lo he visto también cuando compañeros de clases se han visto en la necesidad de emprender y han visto cuánto esto de verdad les genera de verdad crecimiento a nivel personal. Pero pasando a uno de los temas que quizás sí puedo conocer más, que es el tema de cómo la individualidad, o sea, el tema de participación, el tema social propiamente, sí, cómo esto va a ayudar. Yo creo que estos espacios precisamente, si los replicamos en universidades, si los replicamos en distintos sectores, eso va a generar que de verdad el ciudadano pueda sentirse libre de opinar. Y creo que allí, cuando hay libertad de criterios, cuando hay libertad de opinión, cuando hay libertad de información, allí empieza propiamente el individuo a creer en esto que estamos promoviendo. Libertad de opinar y libertad además de asumir no solamente que podemos ser liberales, sino que hay, como esta pregunta que nos hacen acá, un Estado liberal económicamente es capitalista. Y ese es otro, de alguna manera, enemigo, de alguna manera que tenemos, que es no asumir quizás que esa es una doctrina económica que no funciona, ¿no? Ahora, Anderson,
¿tú cómo lo concibes desde el punto de vista de tu investigación y lo que llevas adelante? Yo quisiera también que hablaras quizás de lo que tiene que ver con la ética, ¿no? Y no solamente el miedo que hay a elementos o a palabras como capitalismo, libre desarrollo y asumirse liberal, sino cómo de alguna manera el liberalismo promueve precisamente el tema de la ética y la moral. A ver, y una propuesta desde ese punto de vista para la Venezuela en libertad. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la ética liberal en sí es la única que te garantiza la prosperidad. ¿Cómo te la garantiza la prosperidad? Bueno, vámonos a los ejemplos que también decía el profesor Andrés. En lugares donde el totalitarismo o las teocracias tienen a las personas sometidas, es la libertad donde florece. Y allí voy el Estado de Israel, por ejemplo. Yo soy absolutamente pro-Israel por eso, porque es el único lugar dentro de esa geografía donde la gente puede ser verdaderamente libre. Además vemos otro caso con Singapur, donde hay una libertad, pero también hay un respeto irrestricto por las leyes. Y las leyes son bastante tajantes. Entonces, en sí, ¿qué es la ética? La ética, según mi visión o mi corriente filosófica, que es el objetivismo, es el proceder individual. Pero ¿por qué procede la gente? Si lo vemos desde el punto de vista colectivista, socialista, la ética del socialismo es perversa. No solamente porque busca la igualdad, sino a través de la búsqueda de la igualdad es tan subjetivo que puede pisar miles de cadáveres de gente completamente asesinada, bueno, asesinada, no se está medio asesinado, sí. De gente asesinada por lograr fines que son imposibles. El hombre nuevo no existe. Y como no existe, al final el resultado es la muerte. ¿Y qué existe entonces para ti? El hombre común. Tú, yo, nosotros, eso es lo que existimos. Donde tenemos una vida, donde podemos lograr las cosas según nuestro talento. ¿Y dónde se garantiza eso? En el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, más allá de un método solamente económico, es un sistema social. Tiene instituciones y donde las personas pueden ser lo que quieran ser según su talento. ¿Cuál es la propuesta ante eso que tiene que ser aplicado? Bueno, en Venezuela tiene que aplicarse inmediatamente una economía y una sociedad capitalista. Y además, esta sociedad capitalista tiene que venir respaldada por el emprendimiento individual y por una sociedad donde haya valores de decencia judeocristiano que permitan esto y que sean perdurables además en el tiempo. Porque la libertad, si no se vigila, al final se pierde. La eterna vigilancia de la libertad. Completamente. Lo conversábamos también más temprano. Ya nos quedan, poquísimos minutos para cerrar. Yo quisiera, Andrés, Edgar y Anderson, que partiendo de lo que hemos hablado acá, no solamente desde el punto de vista económico, ha sido como medio atropellado por el tiempo, pero quisiera que nos dieran un mensaje final precisamente de las ideas que ustedes defienden y la importancia en estos momentos para el venezolano comprender qué es lo que necesitamos para no solamente ser libres, sino ser felices. Yo diría que intenten sembrar libertad en cada una de sus esferas individuales. Uno cuando ve el país, pues por supuesto lo va a nivel macro y bueno, son muchos los elementos para pensar que, digamos, estamos viendo una situación aciaga, compleja, difícil. Pero al mismo tiempo podemos ser capaces de influir en nuestra esfera más pequeña, la individual. Entonces, si tú crees que eres capaz de generar un cambio dentro de ese espacio pequeño, si se quiere circunscribirse a esa esfera de individualidad, pues hazlo. Entonces, tú vas a ver de manera mucho más notoria la posibilidad de cambiar a la sociedad y al todo, en la medida que tú cambies también los pequeños espacios. Y entonces, una vez que tú tengas eso como premisa fundamental, también te sirve aliciente para seguir cabalgando, porque no estarás afectando el todo, pero el todo también está hecho, digamos, una pequeña partícula que eres tú. Gracias. Yo pensé que nos íbamos ya, pero vamos al corte y regresamos para cerrar con los mensajes de Edgar y de Anderson. Ya regresamos con Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela
Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta con Liberalmente, les habla Claudia Macero. Recuerden que pueden seguirme a través de mis redes @ClauMacero. Y para cerrar este tema, teníamos los mensajes finales de Edgar Pacheco y de Anderson Riverol sobre, cortico, las propuestas para Venezuela desde el liberalismo. Mire, yo creo que me apego un poco a lo que decía Andrés, pero es principalmente porque aún sigo en la universidad. Y es que voy a abogar siempre porque cada ciudadano, cada individuo ejerza la libertad desde su mínimo espacio, ya sea desde el salón, frente a los profesores o en cada uno de los proyectos que desarrolle. Y por último, bueno, yo creo que me apego a una frase de Pablo Neruda. Aquí que tantos hablaron de frases, yo voy a remitirme a un poeta, y es que lo voy a transformar un poco, pero es que yo digo, y me apego a los estudiantes del 2017 y a los del 2014 y a los que, bueno, poco a poco han muerto, como Andrés Miranda, que murió hace poco, es que si mañana muero y no fue libre, entonces nunca morí porque realmente nunca he vivido. Eso es lo que le diría. Gracias, Edgar. Anderson, rapidito para cerrar. Sí, yo que le digo a las personas que se apeguen a 3 principios y eviten una cosa. Apéguese al principio del orgullo, esté orgulloso de sí misma. Apéguese al principio de producción, con su talento busque generar su propia riqueza. Y apéguese al principio de la honestidad. No puede nada ser obtenido sin antes merecerlo. ¿Y de qué se tiene que cuidar? De la ética del saqueo, donde todos los socialdemócratas, toda esa izquierda es una izquierda saqueadora, quiere controlarlo y su fin es perverso. Gracias, Anderson. Y yo para cerrar quería simplemente decirles que, para contestar incluso una pregunta de Instagram, que ¿cuánto falta para la libertad? Yo creo que falta en la medida en que nosotros trabajemos para lograrla. Lo estamos haciendo, cada uno desde su espacio, y estoy segura que va a ser muy pronto. Teníamos a Andrés Guevara, Edgar Pacheco y Anderson Riverol. Y para cerrar tenemos el audio, que ahora es video, de Clara Machado en Corto y Clara, que cierra con el tema de corrupción, y nos vemos el próximo jueves en Liberalmente. ¿Cómo están, mis queridos lectores de la Vía Láctea? Bueno, hoy quiero hablar con ustedes de 2 cosas que son fundamentales para el futuro de Venezuela. Lo primero es la corrupción. Y quiero hablar con ustedes de la corrupción porque la corrupción es el gran mal o uno de los problemas, los obstáculos más grandes que tienen las democracias a nivel mundial. Y la corrupción es un obstáculo grandísimo para las transiciones democráticas. El mejor ejemplo de eso es Rusia, porque Rusia intentó hacer una transición de un Estado soviético totalitario a la Federación Rusa, que se suponía que iba a ser un Estado democrático abierto. Hubo ciertamente varios errores que se cometieron en ese proceso de transición, pero un factor muy importante y determinante en el resultado que llevó a la Rusia que vemos hoy, que es muchas cosas, pero no es una democracia, fue o ha sido precisamente la corrupción y la forma como las mafias y todos estos entramados de corrupción que ya existían en la Unión Soviética no se desmontaron, sino que se transformaron, se perfeccionaron y en algunos casos pues siguieron digamos engranados con el ejercicio del poder, y esto ha impedido la transición democrática. Entonces,
la manera como funcionan las instituciones, la transparencia, eso que llaman accountability en inglés, que es una palabra que a mí me cuesta mucho encontrar en español, pero es decir, la forma como un funcionario le responde a la ciudadanía, responde por su gestión, responde por los recursos que administra, es fundamental para la democracia. Y les pongo un ejemplo histórico anterior incluso, que no es contemporáneo. Cuando los Estados Unidos de América comenzaron como nación, y los padres de la patria, estamos hablando Jefferson, Adams, Washington, cuando ellos se sentaron a pensar su nación, a redactar su constitución, y después los primeros años de ejercicio del poder, una de las cosas que más les preocupaba y que más los llevó a pelear entre sí era cómo garantizar o cómo hacer cuando algunos funcionarios o algunas personas que eran clave dentro de su entorno no exhibían el comportamiento idóneo en términos de transparencia y de integridad que exigía el momento histórico. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy conscientes de que la corrupción iba a ser un obstáculo grandísimo en la consolidación de una nación tan joven como lo eran los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, después de 1776, que fue la Declaración de Independencia, etc. Entonces, es muy importante que nosotros como ciudadanos pensemos qué queremos de nuestros funcionarios y estemos conscientes de que la corrupción no es algo que ni siquiera podemos tolerar, es algo que sencillamente no va a permitir que lleguemos a la democracia, no es prerrogativa nuestra, no es algo que podemos decir, bueno, es que voy a mirar hacia otro lado porque es que entonces así son todos los políticos. No, si nosotros hacemos eso, nosotros estamos también en cierta forma bloqueando la transición hacia la democracia. Y la otra cosa que nosotros tenemos que hacer, y es algo que he investigado bastante, es que la corrupción carece de una definición conjunta. Es decir, si usted sale hoy, haga el ejercicio, les pongo la tarea y le empieza a preguntar a la gente qué es corrupción, se va a dar cuenta poco a poco que mucha gente tiene un concepto distinto de qué es la corrupción. Lo más común es que pensemos que es el intercambio de dinero por favores o por comisiones o ese tipo de cosas, pero la corrupción es algo mucho más amplio que eso. Es abuso de poder, es falta de transparencia, es el no rendir cuentas. Entonces nosotros, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y decir qué vamos a tolerar o qué vamos a exigir nosotros de nuestros funcionarios, porque la transparencia es fundamental para la democracia y hay ejemplos históricos que lo sustentan. Ahora, brevemente, y después seguiré hablando de esto, quisiera tocar otro punto que es muy importante esta semana, que es la libertad de expresión. Y voy a volver al tema de los Estados Unidos de América y lo voy a usar mucho porque es un sistema que estudio mucho por el simple hecho de que los Estados Unidos de América es la república democrática que más tiempo ha durado en la historia. Y creo que su ejemplo, sus errores y sus aciertos nos ayudan y nos ayudarán a nosotros también a refundar nuestra nación. Para los padres de la patria americana o estadounidense, el tema de la libertad de expresión fue un tema de debate. Hubo algunos como Jefferson que la defendieron a muerte y hubo otros como Adams que mientras fue presidente se aprobó en el Congreso y promulgó una ley de extranjería y sedición que básicamente podía meter a la cárcel cualquier persona que hablara mal del gobierno, porque consideraban que así era la única manera que iban a poder mantener la unión de los estados y no se iban a separar otra vez las colonias. Bueno, el caso, señores, es que Jefferson peleó y peleó porque él decía que una vez que atacabas la libertad de expresión, ahí es donde comenzaba la tiranía. Yo creo que nosotros tenemos que pensar muy bien sobre nuestra libertad de expresión. Nosotros, para que realmente consolidemos nuestra democracia a futuro, no podemos pensar que las cosas van a venir de un pensamiento único y sin debate. Yo estoy con Jefferson. Yo creo que si nosotros no permitimos el debate, estamos condenados al fracaso institucional. Y precisamente la tendencia que en Estados Unidos logró imponerse fue la de la libertad de expresión. No siempre es fácil escuchar ideas que no nos gustan o que nos adversan. Nos obliga a argumentar. No se trata de insultar, no se trata de acusar sin base, nada de eso. No podemos, esa no puede ser la excusa para mandar a los demás a callar. Creo que es importante que nosotros defendamos a capa y espada nuestra libertad de expresar
las ideas, porque es allí donde nace la democracia. Y bueno, esa fue la cápsula de esta semana y gracias como siempre por tenerme en este espacio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.